Ok. Entonces, estábamos en la visión compartida y obviamente que para poder construir la visión, también es necesario que a manera de interrogante podamos plantear estos componentes de la visión, ¿verdad? Ahí está la primera interrogante. ¿Qué y cómo queremos ser dentro de X años? De acá, ¿cómo quisiéramos que nos perciban dentro de 5 años, 10 años? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Para quién vamos a trabajar? ¿En qué nos diferenciaremos y qué valores respetaremos? Ya decíamos que hay algunos expertos en el ámbito de la planificación estratégica que cuando definen la visión y la misión incorporan, ¿sí?, valores dentro de ellos. Eso es una situación que se la puede efectuar, no tiene ninguna restricción, pero también en el momento de formular la misión y la visión podemos apartarnos de ellos y crear un acápite exclusivo de lo que viene a ser la cultura organizacional como tal, ¿sí? Ahora, al igual que la misión, también la visión, ¿sí?, tiene que estar orientada particularmente hacia el horizonte, hacia el futuro, no simplemente el de mejorar el pasado. Por eso esta visión también tiene que ser coherente con la misión. Y al igual que la misión, como mencionábamos, también tiene que ser ambiciosa, tiene que conllevar retos, conlleva con toda seguridad también riesgos, pero tiene que ser realista. Realista en el sentido de que esa visión tiene que ser alcanzable. Luego en su redacción tiene que ser clara, de fácil interpretación, tiene que ser sencilla, precisamente para que todos la puedan comprender. Y algo importante, tiene que ser atractiva, tiene que atraer la visión, ¿no? O sea, tiene que generar una ilusión en quienes forman parte de la organización. Y además que esta visión tiene que ser consensuada por todas las personas que forman parte de la organización. Acá tenemos algunas recomendaciones precisamente para poder construir precisamente nuestra visión. Acá ya habíamos hecho referencia anteriormente de que el número de participantes no solamente para construir la visión, sino para, en cierta manera, encarar el proceso de planificación estratégica, sí tiene que ser sí o sí participativa. Acá tenemos un máximo de 20 personas, pero no necesariamente puede ser un número de 20. Para 20 yo creo que está para una empresa relativamente grande, qué sé yo, no de unas 500 personas, número de 20 excelente, pero cuando ya excede un número mucho mayor, sería lo más importante que haya una participación grande, ¿sí? Por lo menos yo me animaría a decir un número de 50 personas viene a ser el número ideal para una empresa que sea bastante grande, de tal forma que también sea lo suficientemente enriquecedor el trabajo que se vaya a efectuar. ¿Sí? Ya habíamos hecho referencia a la presencia de un facilitador externo. Tenemos que evitar eh, que se genere debate. Estamos yendo particularmente a generar ideas, ideas que estén orientadas a construir el futuro de la organización. Luego, eh, es necesario, cierto, ver el pasado, pero no distraernos en él, sino tenemos que mirar siempre hacia el futuro. Y si tenemos algunas, se detectan algunas barreras, pues hay que identificarlas y también hay que superarlas, ¿sí? Entonces dice aquí la transformación de la visión en realidad implica revisar la forma de hacer las cosas, revisar la estructura organizativa y las estrategias que se van a aplicar. Ahora, sin duda alguna, cuando formulamos una visión acá ponemos un ejemplo muy sencillito. Dice la Universidad X satisface la necesidad de sus clientes y supera sus expectativas de servicio público. Es reconocida por la calidad en la prestación de sus servicios de formación e investigación, obtiene los resultados propuestos al menor costo posible y de conformidad con la legislación. Todas las personas tienen oportunidades de realización personal y profesional. Ahora, cuando planteamos una visión, pues con toda seguridad, como mencionamos acá, solo se puede navegar seguro
dentro de este proceso de planificación estratégica, si disponemos de una brújula, ¿qué quiere decir? Si se cuenta con una visión. Y también importante trabajar con indicadores. Esos indicadores, acá dice, si consultas a menudo el GPS para saber dónde se encuentra o cómo estamos llegando a nuestros objetivos. Para ello sí o sí necesitamos tener indicadores. ¿Sí? Evaluar los objetivos, ver si estamos llegando a ellos, ¿sí? También implica, ¿sí? También ver si estamos alcanzando la visión. Y lo más importante, ¿no? Que se pueda contar con un buen sistema de comunicación, de tal forma que todos los resultados que puedan generarse a partir del proceso de planificación, pues pueda permitir tener una adecuada coordinación. Y hablar de coordinación implica no solamente una buena comunicación de toda la información que se genera, sino también particularmente de que dentro de la organización ese sistema de comunicaciones pueda ser lo suficientemente fluido, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo muy concreto de lo que viene a ser una empresa de floricultura. Hemos creado es una empresa que se dedica a la labor de arreglos florales, ¿sí? Y obviamente le hemos puesto como nombre Catherine, ¿sí? Y aquí decimos que la misión, vamos a ver cuál es la misión. Estamos construyendo una misión a Flores Catherine. Es un emprendimiento que se está llevando adelante, ¿sí? Responde a un proyecto de inversión. Todo emprendimiento, sin duda alguna, tiene un propósito, no solamente ganar dinero, ¿verdad? Si bien es un elemento importante, pero no es el principal, sino el hecho de buscar la satisfacción de necesidades de los individuos. Entonces, encarar un proyecto de inversión, como el caso de la empresa de floricultura Catering, pues implica también encarar un proceso de planificación estratégica de tal forma que podamos construirle o definir con bastante precisión cuál es su razón de ser y también cuál es su horizonte en el tiempo. Acá tenemos, sí, la misión de Flores Caterini, que dice, generará en sus clientes un valor agregado superior mediante la satisfacción de sus necesidades de compartir afecto, cariño, amor, sentimiento, alegría y amor. Ahora, mediante la provisión oportuna de productos de alta calidad. Ahí estamos incorporando un elemento muy importante, productos de alta calidad. Luego decimos con un servicio de excelencia, con un compromiso de sus colaboradores, una administración ágil y confiable, buscando siempre el bienestar y desarrollo de su talento humano y una retribución adecuada para sus trabajadores, accionistas y la sociedad en general. Entonces, esta es la razón de ser de la empresa de Flores Catherine. Si ustedes la leen y particularmente van viendo las partes que están con letras de color, conlleva a particularmente ejecutar ciertas acciones que no son sencillas. Por ejemplo, el generar en los clientes un valor agregado superior. Nos habla de alta calidad, nos habla de excelencia, nos habla de compromiso, de una administración ágil y confiable. Sin duda, es una misión o una razón de ser o un propósito de la empresa Catering, ¿sí? Bastante soñador, que conlleva retos, ¿sí? Es de fácil, es sencilla en su comprensión, no lleva a más de una comprensión, es bastante clara, ¿sí? Pero enmarcamos algunos elementos, como los que hemos mencionado, que conlleva ciertos retos a futuro, ¿sí? Porque es cierto, no vamos a confundir lo que es un objetivo con una misión. La misión normalmente siempre es de largo alcance, porque poder alcanzar este propósito que hemos mencionado y que están remarcados con diferente color, pues no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana.
A la empresa le va a llevar bastante tiempo el poder alcanzar esta misión. Pero también, así como hemos definido esta misión, la empresa también definirá lo que viene a ser su visión. Y ahí encontramos la visión de la florería Catering, y esta visión se le está construyendo para los próximos 5 años. En los próximos 5 años, ¿cómo quisiéramos encontrarnos? ¿Cómo quisiéramos vernos como empresa? ¿Cómo quisiéramos que nos vean nuestros clientes? ¿Cómo quisiéramos que nos vea la competencia, nuestros proveedores? Todos aquellos que de alguna u otra manera están vinculados con la empresa Flores Catering. Ahí mencionamos, ¿no? Nos vemos como un grupo empresarial mediano con un muy buen posicionamiento nacional e internacional en la comercialización de la floricultura, ¿verdad? Allá nos está hablando de que vamos a estar en el mercado nacional y también en el mercado internacional. Luego dice sólida, rentable y con eficientes sistemas de distribución para alcanzar una importante participación en el mercado internacional, tanto en América como en Europa. Imagínense, nos dice que van a estar presentes tanto en América como en Europa, como una organización innovadora en la solución de necesidades de los diferentes tipos de clientes, volcada hacia el mercado, actualizando en forma permanente su canasta de productos e introduciendo nuevas variedades que puedan satisfacer las necesidades y expectativas de los mercados internacionales que conforman su objetivo de comercialización e implementando nuevos canales de distribución que le permitan estar lo más cercano a los clientes. Con un talento humano altamente educado, profesionalizado, experimentado, unido e integrado en equipos de trabajo para beneficio del cliente, tanto interno como externo. Como una alta dirección, ejerciendo el liderazgo que le corresponde, propiciando una gerencia participativa que brinde empoderamiento a sus colaboradores con un alto grado de culturización en todos los niveles de la organización. Como una estructura organizacional integrada, ágil, moderna, con muy pocos niveles organizacionales, trabajando con identidad de objetivos y coordinadamente, consolidada y con una administración central que sea el motor corporativo de la institución. Constituirnos en líderes en el manejo ambiental, contribuyendo positivamente a la defensa del medio ambiente y al mejoramiento del ecosistema del país, siendo una organización consolidada financieramente, altamente productiva, generando la rentabilidad requerida para permanecer, crecer y retribuir adecuadamente a los colaboradores, los accionistas y la comunidad, con alianzas estratégicas que nos permitan estar en posición y capacidad de enfrentar racional y profesionalmente la competencia en los mercados internacionales que se accedan. Seremos una organización que mide permanentemente su desempeño mediante índices de gestión previamente definidos por todos los colaboradores. Entonces ahí tenemos la visión. Ahora yo les pregunto al curso, ¿esta visión será alcanzable en 5 años? Léanla. ¿Me están escuchando, compañeros? No, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí, licenciado, lo escuchamos. Ahora han leído ustedes ya esa visión. ¿Esa visión se la podrá alcanzar en 5 años? Licenciado, es un poco ambiciosa, pero tendría que estar en el mercado muy favorable para su negocio, yo pienso, porque debería de generar una expectativa muy grande en la población para que puedan consumir su producto. A ver, imagínense, particularmente, no sé si alguien más quiere opinar. Sí, licenciado. Adelante. Bueno, la empresa, en principio dice una empresa mediana.
Cosa que yo siempre he visto, que las empresas grandes son las que se exportan internacionalmente. Y yo pienso, como el compañero menciona, esto es una visión muy inalcanzable, no es realista, la verdad. Perfecto, perfecto. La otra compañera que levantó la mano. Licenciado, considero que sí podría alcanzar estos objetivos en 5 años en caso de realizar todos los temas anteriores, como habíamos hablado de la previsión y las cosas que se tenían que tomar en cuenta para poder surgir como empresa y tener una mejor, estar de forma más sólida, ¿no? En el mercado, se cumplieran así al pie de la letra todas las cosas que anteriormente habíamos avanzado, es probable que se llegara a este objetivo. Sin embargo, dependerá de muchos factores, porque es una, como la compañera decía, ser una empresa mediana, es que todavía está creciendo. Gracias, compañera. A ver, los tres compañeros que han hecho uso de la palabra, en cierta manera sí tienen razón, porque hay un aspecto importante. Es el hecho de que estamos planteando un horizonte para 5 años. Y creo, en lo personal, por eso lo he planteado el ejemplo así, es excesivamente soñador. O sea, podríamos alcanzar el mercado internacional a nivel, supongamos, Latinoamérica, con ciertas alianzas estratégicas que podamos tener. Pero alcanzar el mercado europeo, indudablemente es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? O sea, a veces la visión puede ser demasiado soñadora. Pero habíamos dicho de que si bien una visión tiene que ser ambiciosa, pero tiene que ser soñadora, pero tiene que ser soñando despierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene que alcanzar la visión. Ahora puede darse una situación con la que, como lo que han mencionado sus compañeros, de que indudablemente se quieren constituir en un grupo empresarial mediano. Y la verdad que 5 años se va muy rápido. Yo creo que lo que está faltando un poco es ir aterrizando en este sentido. Primero avanzar en el mercado local, en el mercado nacional, recién entrar al mercado internacional. Lo importante es consolidarse particularmente en un liderazgo nacional que le pueda permitir ingresar a otros mercados. O sea, es muy difícil en 5 años poder cubrir. Precisamente por eso que la planificación tiene una cualidad, y esa cualidad de la planificación es que siempre es flexible. Flexible en el sentido que podemos, ¿sí?, ajustar. Podemos ajustar nuestra misión, podemos ajustar nuestra visión. Por ejemplo, cuando veíamos la misión es bastante soñadora, pero sí podríamos decir alcanzable. Pero obviamente 5 años, ahí viene también la pregunta, ¿no? En 5 años realmente podremos obtener productos de alta calidad. No olvidemos que nos movemos dentro de un marco de competencia, ¿verdad? ¿Alcanzaremos servicios de excelencia realmente en 5 años? Ahora, si vamos a encarar este emprendimiento con la suficiente seriedad y con el debido profesionalismo, efectivamente esta misión podemos alcanzarla. Pero un poco que esta visión no está yendo mucho con la mano de esta misión porque es muy, muy soñadora. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, la señora Catherine puede decir, no, yo voy a alcanzar. Estoy segura que esta visión la vamos a alcanzar. Por ejemplo, puede transcurrir 1 año, 2 años, y a los 2 años se puede evaluar la visión. Ahí realmente nos vamos a dar cuenta si efectivamente era muy soñadora. Entonces, ¿qué es lo que se tendrá que hacer? Se tendrá que ajustar la visión. O en su caso, si hemos de mantener, qué sé yo, poder de establecer ya no que sea 5 años. En los próximos 10 años o en los próximos 15 años, nos queremos ver de la siguiente manera. Entonces, se pueden hacer los ajustes que sean necesarios, ¿sí? Lo importante es que la misión y la visión sean principalmente ambiciosas, que sean soñadoras, pero que sean
alcanzables. ¿Sí? Por eso es importante evaluar cada cierto tiempo la misión y la visión. Es importante. ¿Sí? No sé si hay alguien que quiere complementar algo para poder pasar al otro componente. Sí, licenciado. Adelante. Sí, licenciado. Opino lo mismo que usted. La visión era muy soñadora, por así decirlo, pero también tenía contradicciones. Por ejemplo, cuando dice empresa mediana, se podría relacionar con el mercado nacional, pero no con el internacional. Y también estoy de acuerdo con usted que esta visión podría ser alcanzable dentro de 10 años. Y también con lo que decían nuestros compañeros, depende de muchos factores. Correcto, correcto, ¿no? A la cuna de las compañeras decía, depende de muchos factores, es cierto. Hay el tema de grupo empresarial mediano, pues un poco que de pronto nos está mostrando que de pronto es como quererse, metafóricamente hablando, si una persona que se ha preparado, supongamos, una persona que se prepara para una disciplina de natación, que se ha preparado, que ya de pronto sabe nadar, ya, ok, pero realmente podrá esa persona que ha aprendido no hace mucho a nadar, podrá competir, por ejemplo, en 400 metros. Hay un poco, viene la duda, ¿verdad? Por eso es cierto, hay que ir avanzando de a poco. Primero, si nadamos, nos meteremos al agua, avanzaremos 100 metros, lo haremos bien. Después podemos a 200 metros, 400 metros, estilo libre, estilo mariposa, qué sé yo, y tener la suficiente musculatura como para poder enfrentar un reto de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí podríamos hacer los ajustes pertinentes y decir en los próximos 15 años nos veremos como un grupo empresarial grande, sólido, rentable. Ahí en ese lapso de tiempo y tomando en cuenta los diferentes factores a los que hacía mención nuestra compañera, pues con toda seguridad podemos enfrentar. ¿Alguna vez ustedes, no sé, si conocen la embajada norteamericana? Con toda Sí, seguridad que licenciado. deben conocer. Licenciado. Y licenciado, Al frente de la embajada americana, en un edificio, hay una empresa que se llama Áreas Verdes. Esa creo que es la única empresa que tenemos en este momento en la ciudad que realmente es un grupo empresarial. Por ejemplo, si ustedes quieren, los jóvenes particularmente, el Día de la Madre, conquistarla a la suegra, porque algunos llegan a través de la suegra, pueden ir y solicitar un ramo de flores a Áreas Verdes. Lo mínimo que les va a costar para llevarle el ramo a la suegra, más o menos deben ser unos 300 bolivianos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, este tipo de productos, este tipo de servicios, indudablemente no son baratos. Tienen su precio, pero indudablemente también, pues es un producto o un servicio que se diferencia del resto de productos o servicios que también son ofertados en el mercado. Normalmente, por ejemplo, nosotros como estudiantes, cuando queremos conquistar a la dama, siempre hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Un ramito de flores para el cumpleaños, un peluche para la novia, para la enamorada, ¿no? Hay que también corcharse, como se dice, ¿verdad? Hay que ganar puntos. Pero, por ejemplo, alguno de ustedes, si trabaja, se ahorra sus pesitos, pues posiblemente vaya a comprar un ramito de flores a esta florería. Pero que les digo que es realmente excepcional. Hablemos en cierta manera de productos de alta calidad. Y la alta calidad, compañeros, tiene costo, tiene precio. Si, por ejemplo, queremos que nuestra selección boliviana, pues, pueda alcanzar logros,
pueda clasificar a un mundial, ser campeón de una Copa América o por lo menos llegar a la final de la Copa América, necesitamos pues un buen estratega. Y un buen estratega pues no lo encontramos lamentablemente en el mercado nacional, ¿verdad? No lo encontramos. El otro día, por ejemplo, veía el partido que ha jugado Always Ready, que es el partido internacional, pues el técnico parecía uno más de la tribuna. Miraba y no opinaba, ni hacía, ni decía nada. Entonces, y yo digo, entonces, ¿qué tipo de técnico es el que tenemos? ¿No? Entonces, si queremos un servicio, un producto de alta calidad, porque hacia eso debe tender, ¿sí? Los resultados de una planificación estratégica, tender a la consolidación de empresas que realmente tengan esa visión. Cierto, el producto puede costar caro, pero aquellos que saben valorar, pues lo van a adquirir. Por ejemplo, las embajadas, el resto de las instituciones, cuando de pronto el día de mañana, cuando ustedes sean gerentes de una empresa y de pronto la competencia, que se yo, es el aniversario de la empresa X, que es nuestra competencia, nos invita, qué sé yo, a celebrar su 25 aniversario, pues ustedes no van a llegar con las manos vacías, pues antes de ir al evento enviarán lo más probable un ramo de flores. Pero ojo, ese ramo de flores pues no va a ser un pedido que hagan en la Pérez Velasco. Pues tendrán que, obviamente, no se olviden que la empresa que ustedes gerentan pues tiene una imagen. Y obviamente tras del presente que se lleve, pues está la imagen de la empresa. Tendrán que comprar un ramo de unos 500, 600 bolivianos y realmente que vean que la empresa realmente pues responde con su imagen también, ¿verdad? Entonces es importante construir una visión, es importante. Reitero, tiene que ser soñadora, tiene que ser futurista, pero tiene que ser alcanzable. Pero por sobre todas las cosas, también ser creativa, tiene que ser innovadora. Y bueno, pues para eso tienen estrategas, para eso tienen un jefe de marketing que tiene que trabajar en ello, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, licenciado. Licenciado. Perfecto. Entonces, Sí, licenciado. vamos cerrando aquí la parte que corresponde a dirección. Seguimos en la primera fase. Estamos cerrando el direccionamiento. Ahora vamos a entrar a ver el tercer componente. Ese componente es el diagnóstico estratégico. ¿Sí? Vamos a entrar a ver el diagnóstico estratégico. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Vamos a compartir. Ok, ahí está. Ahí tenemos nuestro tercer componente que todavía forma parte de la primera fase, ¿sí? Cuando nosotros queremos encarar o definir una misión, queremos definir una visión para una empresa nueva o para una empresa que ya existe, o en su caso, ¿sí? El pretender ver cuál es su razón de ser o el futuro de la empresa, siempre tenemos que partir de un diagnóstico. Por eso es que al lado coloco una imagen de un médico que va explicando a su paciente pues los resultados de una radiografía. Y más o menos es la misma tarea la que tiene que cumplir la empresa a través de sus estrategas de contar con un diagnóstico estratégico. ¿Un diagnóstico estratégico para qué? Precisamente para conocer su situación actual. Por ejemplo, cuando uno va donde el médico y uno de pronto no sabe qué es lo que tiene, pero adolece de algo, pues el médico muy difícilmente desde su escritorio le dirá, usted tiene tanto, ¿verdad? Porque es raro que un médico pueda diagnosticar sin pedir exámenes
qué sé yo, exámenes de orina, exámenes de sangre, exámenes de imagenología, rayos X, tomografía, endoscopía, centellografía, qué sé yo, para poder dar con lo que tiene el paciente. ¿Por qué se le ha presentado eso, su dolencia? ¿Cuál es su situación actual? Porque en el fondo ese es el diagnóstico estratégico, conocer la situación actual de la empresa. En el fondo es como conocer una radiografía de la empresa. Entonces no creo que pueda haber un médico que pueda diagnosticar del escritorio sin exigir exámenes o pruebas, como no puede haber un planificador que elabore un diagnóstico estratégico sobre ciertas bases subjetivas. Obviamente, ¿eso qué implicaría? Que el médico pueda dar un diagnóstico que sea falso, el estratega que dé un diagnóstico equivocado. Entonces, por eso es importante ese diagnóstico que nos permite ver cuál es la situación actual de la empresa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, para poder construir esa misión, esa visión, siempre tenemos que relacionarnos con este análisis histórico de la empresa, conocer sus debilidades, sus oportunidades, fortalezas y amenazas, efectuar un análisis de ellos, poder identificar cuáles son los principales problemas estratégicos que tiene la empresa hacia los cuales tiene que volcarse los esfuerzos para proponerles soluciones, cuáles son los factores claves de éxito externos, las áreas claves internas de éxito, qué decisiones estratégicas son las que vamos a tomar, obviamente sobre ciertas bases de líneas estratégicas. Posiblemente lo que voy hablando un poco parezca chino, pero vamos a irlos desarrollando paulatinamente. Ahora estamos en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, con todos esos elementos, pues, lo que nosotros, al margen de hacer ese análisis FODA, necesitamos generar estrategias, porque todo plan estratégico, sin duda alguna, se los alcanza con estrategias. Sin estrategia definitivamente no podríamos, por ejemplo, alcanzar una visión. Precisamente el nexo entre lo que es la misión y la visión es la estrategia. Por eso, una visión sin misión definitivamente es un simple sueño, ¿verdad? Pues vayamos avanzando. Que hay algunas frases muy interesantes que emergen del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que son muy interesantes el poderlos analizar. Ahí tenemos, por ejemplo, los siguientes. Si conoces el entorno, eso no solo para la empresa, sino también para nosotros como individuos es importante, ¿verdad? Dice, si conoces el entorno y te conoces a ti mismo, no has de temer el resultado de 100 batallas. Y esto es lo más importante. Conocernos nosotros mismos y conocer la realidad. Si nos conocemos nosotros mismos, porque lo importante que para ser un estratega, y ya lo habíamos visto cuando se trata de requisitos para ser estratega, uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y el conocerse a sí mismo, ¿qué implica? Conocer cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras potencialidades. Y también tener una percepción clara de lo que pasa en la realidad o lo que pasa en el entorno. Entonces ahí no hay que temer el resultado de 100 batallas porque estamos preparados para ello. Pero ¿qué va a ocurrir si de pronto conocemos la realidad, conocemos el entorno, pero no nos conocemos nosotros mismos? Ahí, obviamente, lo que va a ocurrir es que vamos a tener las mismas posibilidades de ganar o de perder.
Pero ¿qué pasa si no conocemos el entorno y de pronto ni nos conocemos nosotros mismos? Ahí todos los combates se convertirán simplemente en derrota. Eso es importante, conocernos nosotros mismos y percibir la realidad. Les comento, hace más o menos unos 12, 13 años atrás, un grupo de jóvenes me invitan a una reunión y la verdad yo no sabía para qué era esa reunión, pero era la reunión con un médico. Y resulta que voy a la reunión del médico, yo tampoco lo conocía, el famoso doctor, llega, nos encontramos, hablamos y me dice, licenciado, un placer conocerlo, lo que quiero comentarle es lo siguiente, estoy yendo, me dice, como candidato a rector. Debe ser como unas 3 elecciones o 4 elecciones atrás. Y me dice, quiero invitarlo a usted para que pueda ser mi acompañante como vicerrector. La verdad, yo quedé sorprendidísimo, porque me imaginé que me podía tocar cualquier otro tema menos este. O sea, quedé sorprendido. Y obviamente lo primero que yo le dije a él es primero agradecerle por haber considerado mi nombre como su acompañante, pero le dije que no podía hacerlo. Uno, porque no conozco mi universidad. Conozco algunas situaciones de las facultades, pero no conozco a cabalidad la realidad que ocurre dentro de la universidad. Ahí, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo mis limitaciones, porque uno tiene que saber hasta dónde puede ir, ¿verdad? Y me dice, pero y el otro aspecto, le digo, es el hecho de que esto implica inversión. Para hablar con los estudiantes, por lo menos tendré que invitarles una taza de café, invitarle lo más modestamente una marraqueta con su queso, qué sé yo, qué sé yo, un jugo, no sé, ¿verdad? Entonces le dije que no tenía recursos. Y él me dijo, de los recursos no se preocupe. Si yo hubiera asumido en una posición un tanto irresponsable, hubiera simplemente dicho, bueno, si no voy a gastar un solo centavo y hay plata para esto, yo le meto. Gane o pierdes, da lo mismo. Porque tranquilamente hubiera dicho, pues he sido candidato a vicerrector, ¿no? Entonces, el tema es que uno tiene que conocer, compañeros, sus limitaciones y sus potencialidades para saber si podemos asumir retos o no podemos asumir retos. Eso es fundamental. Porque el otro definitivamente ya sería un acto totalmente irresponsable. Por eso el día de mañana, cuando ustedes compitan en algo, tienen que competir, pero para ganar, no para perder. Ahora, el riesgo siempre existe, se puede perder, pero perderemos por factores que no sean atribuibles a nosotros, sino por otro tipo de factores. En una oportunidad les cuento, me presenté cuando estaban en el proceso de institucionalización de la aduana, me presenté para ser jefe nacional del Departamento de Planificación. Me presenté al examen, un examen, les comento, bastante duro, 5 horas duró el examen, hemos dado en la Universidad Católica, empezó 2 de la tarde y hemos terminado 7 de la noche. Pruebas de conocimiento, psicotécnicos, una serie de pruebas. Y bueno, ¿no? Felizmente entré dentro de la terna. Y les comento que no hubo nunca cuando me llamen, hasta que un día llamé y le di, bueno, quiero saber. Y me dice, ¿sabe, señor? Usted está en la terna, tengo un poquito de paciencia. Y bueno, ¿no? Cristo tuvo paciencia y lo mataron. Entonces un día fui personalmente y le dije, bueno, ya van como 5 meses que voy esperando esta situación. Quiero saber y definitivamente si esto va a definirse o no. Y me dice, sí, ya ha definido el directorio, pero ha optado por otra terna. Claro, entidad pública bastante politizada,
pues definitivamente lo que hice es recoger mis documentos, porque a veces uno sirve de tonto útil, ¿no? Para este tipo de cosas. Pero queda por lo menos la satisfacción de una muy buena cantidad de profesionales haber ingresado dentro de la terna, ¿verdad? Pero ya ahí, obviamente, ya no es un elemento que es atribuible a mí, sino otro tipo de factores que pueden también aparecer y pues el elemento político en estos momentos es uno de los que más campea en nuestro medio, por eso es que ya no es expectante, ¿verdad? Ser funcionario público y más aún querer entrar por la puerta grande. ¿Ok? Entonces, estas son las recomendaciones que nos da Sun Tzu. Primeramente, tenemos que, ¿sí? Encarar. Tenemos que encarar, ¿sí? Procesos que nos orienten particularmente, uno, a forjar nuestra personalidad y poder conocernos nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes son jóvenes, jóvenes que están forjando, no solamente forjando un porvenir profesional, sino también están forjando su personalidad. Yo también, por ejemplo, he sido tan joven como ustedes, loquillo en algunos casos, y alguna vez yo me pongo a pensar en algunos actos o acciones que he realizado y me digo, pero qué osado he sido para actuar de esta manera. Obviamente el tiempo, los años, pues nos hacen madurar y bueno, a veces cuando viene a la memoria ciertos actos que realizamos cuando somos jóvenes impulsivos, porque cuando somos jóvenes impulsivos, la adrenalina pura nos hace actuar. Primero actuamos, luego pensamos. Pero cuando uno ya actúa con la suficiente madurez, primero uno piensa y luego actúa. ¿Verdad? ¿Se está escuchando? ¿Verdad, Sí, licenciado? licenciado. Sí. Pura verdad, Sí. licenciado. A veces cuando le pedimos permiso a la mamá, ¿vas a ir a la fiesta? Sí. ¿A qué hora vas a estar? A la 1 de la madrugada, porque ahora ya llegan con sol, creo llegan. Y de pronto la mamá mira en la ventana, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Al día siguiente castigado. Y la próxima semana no me vas a salir. Y ahí viene, ¿no? La mía culpa. ¿Para qué he ido? No debía haber ido. Debería haber llegado a la hora que me ha dicho. Y a veces nos hacemos los locos también, ¿no? A veces tenemos problemas auditivos selectivos. Pero si no me has dicho a qué hora voy a llegar o a qué hora debo llegar, ¿no? Actuamos de esa manera. Pero el tiempo también nos hace madurar y eso es importante. Entonces, el análisis FODA es ese análisis de poder recopilar todos estos elementos que particularmente nos ha de permitir conocer la realidad actual de la empresa, ¿verdad? O sea, no podemos, jóvenes, no podemos avisorar un futuro de la empresa si es que no partimos de un diagnóstico. ¿Por qué creen ustedes que una principal causa de fracaso de una empresa es la ausencia de planificación? ¿Por qué no se trabaja particularmente en esto? A veces los empresarios o las personas que tienen plata tienen ideas de encarar ciertos proyectos, pero nunca van a actuar como lo hace un planificador. El planificador lo orientará correctamente en lo que tiene que hacer. Pues agarran su platita, invierten, ven que están perdiendo, recuperan su plata, lo cierran el negocio, se trasladan y se van a otra actividad. Y así es nuestra actividad. Por ejemplo, el gobierno, ¿sí?, finca el desarrollo del crecimiento económico en la demanda interna. Yo digo, ¿cómo pensar en ese tema? Si particularmente lo que prima es la informalidad de nuestro país. Entonces no entiendo, definitivamente a veces. O sea, es una visión de ver las cosas de una manera tan diferente, ¿sí? Pero bueno, son situaciones que se dan de esa naturaleza. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito. Aquí no hay muchos elementos que nos puedan, ustedes ya los van a ir leyendo cuando yo les
Vaya pasando este documento. Acá, me voy a detener acá. Ya cuando nosotros hacemos este análisis de la situación actual, cómo estamos, ya podemos construir estrategias. Estrategias precisamente con base al diagnóstico. Y estas estrategias precisamente las construimos interrelacionando fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, estrategias con fortalezas y amenazas y también debilidades con amenazas. Entonces ahí vamos construyendo 4 escenarios, aquí decimos 4 tipos de estrategias. En el fondo construimos 4 escenarios de estrategias. Y aquí, obviamente, vamos describiendo cada una de ellas. Por ejemplo, las estrategias FO, que en cierta manera, es una interrelación precisamente para poder generar estrategias que nos permitan, ¿sí?, potenciar las fortalezas aprovechando las oportunidades que se tienen. Luego tenemos las estrategias de O, debilidades, oportunidades. A través de ella, ¿qué es lo que buscamos? ¿Sí? Tratamos de reducir, minimizar, mejorar las debilidades aprovechando las oportunidades externas. Tenemos luego las estrategias de fortalezas y amenazas. ¿Sí? Cuando interrelacionamos fortalezas y amenazas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Construir estrategias que de pronto nos permiten aprovechar las fortalezas para reducir, para minimizar las amenazas. Y finalmente tenemos las estrategias de A, estrategias que emergen de la interrelación entre debilidades y amenazas, cuyo propósito es de poder buscar la forma de cómo minimizar, reducir las debilidades a efecto de que no vengan amenazas que vayan a conflictuar las debilidades. En el fondo, minimizar las debilidades para poder minimizar también las amenazas. ¿Verdad? Entonces, con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificamos, construimos esta matriz FODA, que tiene estas características de ser una matriz de 3x3, donde particularmente vamos a construir 4 escenarios estratégicos, ¿verdad? Y acá estos 4 escenarios que en el fondo vienen a ser, ¿sí?, los que están donde indican estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA. Esos son los 4 escenarios, que aquí los tenemos un poco más amplio, ¿sí? Estas estrategias, por ejemplo, en el primer escenario, cuando nosotros interrelacionamos fortalezas con oportunidades, lo que estamos haciendo es crear estrategias ofensivas. Y las estrategias ofensivas son estrategias de crecimiento. Son las que generan ventajas competitivas. También se las conoce como las estrategias maxi-maxi. ¿Eso por qué? Porque implica maximizar las fortalezas, maximizando las oportunidades. Luego tenemos las estrategias defensivas. Como su nombre indica, son estrategias de defensa del mercado. No generan crecimiento. Simplemente lo que pretendemos es mantenernos en el mercado, que no nos desplacen del mismo. Entonces también tiene el denominativo de las estrategias maxi-mini. Luego tenemos las estrategias adaptativas. Esas estrategias adaptativas, conocidas también como estrategias mini-maxi, que lo que se busca en el fondo es superar las debilidades aprovechando las oportunidades, ¿sí? Entonces, muchas cosas que nos brinda de pronto el entorno, al cual obviamente es necesario poder adaptarnos también para superar las debilidades. Y finalmente, en el otro escenario, las estrategias de sobrevivencia. Cuando relacionamos fortalezas, debilidades con amenazas.
Esas estrategias lo que buscan es superar las debilidades para defendernos de los impactos o de los efectos que puedan generar las amenazas. ¿Verdad? Entonces, de lo que se trata particularmente es en esta matriz ir enfilando o enlistando cada una de las fortalezas que ya hemos podido identificar. Y lo importante es que hay que enumerarlas así, F1, F2, F3. Si son debilidades de 1, de 2, de 3, de su N. Igualmente, cuando enlistamos las oportunidades, también tienen que tener su numeración, al igual que las amenazas. ¿Ok? Entonces, vayamos ahora viendo cuáles son los pasos que tenemos que dar para hacer un diagnóstico estratégico. ¿Sí? O sea, estamos viendo aquí cómo se tiene que encarar en la práctica un diagnóstico estratégico. Lo primero que tenemos que dar es el paso 1, comprometer la participación de los miembros de la organización en el proceso del diagnóstico estratégico. Una vez que hemos comprometido esta participación, porque no se olviden, la planificación estratégica es, por esencia, participativa. En el paso 2 lo que tenemos que hacer, en lo posible, reitero, en lo posible, contratar el servicio de un facilitador, que en este caso viene a ser un especialista en el ámbito de la planificación, no solamente para que nos ayude a llevar adelante el diagnóstico, sino con el cual podamos encarar el plan estratégico propiamente. ¿Y por qué un facilitador, particularmente en una actividad privada? Porque necesitamos una persona que de pronto no forme parte de la empresa, primero, y segundo, que no tenga ningún tipo de interés. Porque también podríamos pedirle al gerente general que haga las veces de facilitador, y eso sería muy grave. ¿Por qué? Porque indudablemente el que lleve adelante una autoridad, con toda seguridad que ha de cohibir a muchos que han de participar en el proceso, de emitir ciertas opiniones que posiblemente puedan ir a afectar a la gerencia. Entonces el facilitador tiene esa ventaja de ver a todos por igual. Ahí para el facilitador no interesa si es gerente, no interesa si es jefe de departamento, no interesa si es un trabajador. Ahí todos aportan por general. Y lo importante es que este diagnóstico, compañeros, tiene que ser lo suficientemente enriquecedor. Si vale el término, tiene que salir todo a flote, todo, absolutamente todo. Como quien diría, no tenemos que guardarnos nada. Todo tiene que salir a la luz, guste o no guste a unos o a otros, porque esa es la mejor forma de poder encarar el horizonte de la empresa. Entonces, el diagnóstico siempre ha de ser enriquecedor en la medida que todos aporten, ¿verdad? Luego, el tercer paso. Es bueno disponer de un ambiente adecuado para poder desarrollar este taller. Si no lo tenemos en la empresa, podemos contratar espacios para este propósito. Si no queremos gastar platita, podemos hacerlo en el auditorio también de la empresa. Lo importante es que quienes van a participar en el proceso, pues se aboquen estrictamente a ello. ¿Eso qué quiere decir? Que no exista interrupción al proceso, porque a veces se arranca un diagnóstico. En una oportunidad estuve en un proceso de esa naturaleza y la secretaria del gerente entraba todo el tiempo a hacerle firmar. Lo importante es que todos estén concentrados en lo que se está haciendo. Por eso siempre es preferible que ese trabajo lo hagamos en una forma apartada de la organización, de tal forma que todos nos aboquemos a lo que estamos viendo. El otro paso importante, disponer de personal de apoyo, porque obviamente no lo va a poder hacer todo el facilitador. Habrá que conseguir una secretaria, 1 o 2 asistentes, precisamente para que pueda trabajar con el facilitador. Luego que ya se tiene personal de apoyo, hay que disponer también de material de trabajo.
Se requerirá un equipo de computación, un data, un ecran, papelería, bolígrafos, archivadores, qué sé yo, algunos otros materiales que también puedan ser requeridos. Luego, el tema de disponer una tensión de refrigerio, pues esto dependerá de que el facilitador determine cuánto tiempo ha de durar el taller. Ahora, cuando se trata del diagnóstico solamente como tal, en un diagnóstico no podemos pasarnos más de 2 días. 2 días aún es mucho. Podríamos simplemente un día. El facilitador tiene que, como conocedor de su campo, pues tiene que orientar muy bien el proceso, porque no estamos yendo a generar debates. Los debates quitan tiempo. Lo que estamos buscando es generar un diagnóstico enriquecedor a partir de ideas que se vayan generando. Sí. Luego, en el paso número 7, importante establecer reglas del juego. Establecer las reglas del taller. Primero, ¿qué tiempo ha de durar el taller? ¿Quiénes son los que van a participar? ¿Cuántas personas son las que van a participar? Y habíamos dicho un número no mayor de 50. ¿Qué tiempo se le va a asignar a cada participante que hable? Puede ser que se le ceda la palabra 1 minuto o máximo 2 minutos. ¿Y cuántas veces podrá participar? Luego, un otro elemento importante es respetar la idea de cada participante. Todos participan en las mismas condiciones. Luego, establecer el tiempo que se va a disponer para cada actividad. O sea, el diagnóstico tiene un conjunto de pasos que se tienen que cumplir, ¿sí? Y más que pasos, de procesos. Este proceso de diagnóstico, pues tendrá que ser el facilitador el que determine precisamente ello, qué tiempo ha de durar cada actividad. Y luego que todos los participantes puedan contar con el material necesario. En el paso 8, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya tenemos hasta las reglas del juego definidos, pues en cierta manera todos ya estamos en cancha, se ha determinado fecha, día, hora, lugar, están todos presentes y se arranca con la primera actividad del taller. ¿Y cuál es la primera actividad del taller? La generación de una lluvia de ideas. ¿Sí? O sea, ahí nos olvidaremos si es fortaleza la idea o si es una debilidad. No, simplemente ideas respecto a la situación de la empresa. Pura ideas. ¿Sí? Entonces, esa es una lluvia de ideas. Y todas las ideas hay que registrarlas. Será posiblemente la secretaria que en una hoja electrónica vaya registrando, pero simultáneamente también se vaya viendo en el data, ¿sí? Se vaya viendo en el data todas las ideas que se están generando. ¿Okay? Entonces, esta es una tarea importante. Reitero, estas ideas tienen que ser obtenidas en este proceso y, en lo posible, reitero, tienen que reflejar la realidad de la empresa. Ahora, no estamos entrando a discutir si esa idea es buena o es mala, no, de ninguna manera. Toda idea, porque habíamos puesto dentro de las reglas, toda idea se tiene que respetar. No se cuestionan las ideas. Así alguien, por ejemplo, esté hablando algo irracional, posiblemente, se respeta. ¿Va? Ok. Vamos a quedar entonces, compañeros, en la diapositiva número 6. Por favor. Tomen nota, por favor, compañeros. Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Perfecto. Entonces, con ustedes, compañeros, la próxima clase. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias, licenciado. Muchas gracias por la clase, licenciado. Hasta luego.